Eh, Tengo la impresión de que la primera gran medida pública que tomaron, que fue el estado de calamidad del sistema de salud pública, pudo haber sido un poco más meditada, porque digamos, al momento todavía nadie de nosotros conoce cómo va a quedar el acuerdo que declara ese estado de calamidad. Y es importante leer el acuerdo porque en el acuerdo va a aparecer administrativamente qué es posible y qué no es posible hacer dentro de ese estado de calamidad. Entiendo yo que ese estado debe ser refrendado por un acuerdo gubernativo y ratificado por el legislativo. Entonces, al momento ha sido más la declaración pública que la acción concreta. Va a tener que ir muy acompañado lo que se venga a hacer en futuro con otras leyes y otras acciones que el gobierno está haciendo, como la reforma fiscal. Digamos, y para nadie es un secreto, sobre todo después del Diálogo Nacional de Salud del año pasado, que el Ministerio de Salud va a requerir mayores recursos de los que tiene asignados. Al momento igual estamos en alrededor de los 4.000 millones de quetzales para el sistema de salud. O sea, no hay mucho más que hacer que lo que ya se estaba haciendo en materia financiera. Se necesitan más recursos para relanzar programas o fortalecer programas como lo pretendería hacer el gobierno de turno. ¿Cómo ve usted, bueno, ahora que me menciona lo del acuerdo, dentro de este acuerdo, qué es lo que usted cree que debería de llevar el mismo y cómo las autoridades deben manejarlo? Porque la transparencia para la adquisición de los bienes y los insumos de la red hospitalaria a nivel nacional debe trabajarse transparentemente. Según el viceministro el día de ayer daba declaraciones de que él no sabía realmente cómo sabía que estaban haciendo las adquisiciones por vía de Guatecompra, pero no sabía qué se estaba comprando. ¿Cómo ven ustedes eso? Sí. Mira, en relación a esto es interesante porque si te das cuenta dentro del ministerio, el único viceministro en el momento que ha sido confirmado es precisamente el doctor Víctor Mejía, que tomó posesión como viceministro administrativo. Yo pienso que él debe de tomar un tiempo prudencial para analizar el tema. Tiene un excelente asesor, el doctor Salvador López. El doctor Salvador López ya ha sido viceministro administrativo en 2 gobiernos. Estoy hablando del gobierno de Berché y el gobierno que tuvo también Álvaro Arzú. Entonces él conoce ese tema. Más bien me parece que probablemente parte del desconocimiento puede ser porque no se ha terminado de asentar el equipo que debe de asumir las nuevas funciones. El gerente financiero, que es el que le tendría que mantener constantemente informado al doctor Mejía, también es de reciente incorporación al Ministerio de Salud. No tiene tampoco la experiencia en el sistema público, sin embargo, ahí él cuenta con un equipo técnico que ya ha transitado durante varios años, de ahí podría obtener la información. Por eso es la importancia de este acuerdo de calamidad cuando se declare finalmente, cómo lo dejan redactado, porque uno podría llegar a pensar que efectivamente se va a crear un espacio de incertidumbre con las medidas administrativas para adquirir los medicamentos. Uno podría obviar procesos, que ya ha sido ratificado por el doctor Francisco Redondo, que no lo piensan hacer. Pero eso debe estar bien claro también en este acuerdo de calamidad. Se habla de acortar tiempos, pero acortar tiempos en función de qué. Yo creería que el estado de calamidad podría ser tal vez de repente refrendado en acciones como cómo modificar el contrato abierto, cómo hacer partícipes a más actores de ofertas para que el sistema público adquiera los medicamentos, cómo facilitar mecanismos para que Guatemala ingrese a las compras regionales, que somos, como ya debes de saber, el único país que no compra a nivel regional con el sistema de OMS-OPS. Yo creo que hacia ahí deberían encaminarse esas acciones. Las principales necesidades que debe cubrir en estos momentos el Ministerio de Salud Pública, ¿cuáles son, a su criterio? Fíjate que con el presupuesto actual yo pensaría que el Ministerio logra cubrir 2 prioridades. Recurso humano, garantizar que exista el dinero para pagar a los trabajadores de salud durante todo el año, que además es un requisito del Ministerio de Finanzas Públicas. Ahora cada vez que contratas a un trabajador, Finanzas te tiene que dar un CDP
que es un comprobante de disponibilidad presupuestaria. Eso quiere decir que sí existen los recursos para que esa persona trabaje durante el año 2012. Y la segunda prioridad, no necesariamente en ese orden, podría ser la primera, la compra de medicamentos e insumos. Me parece que para más de esos dos temas no da el presupuesto actual del Ministerio de Salud. Digamos, obviamente uno querría ver un presupuesto fuerte de mantenimiento de la infraestructura, un presupuesto fuerte de expansión de la red de servicios, sobre todo en el nivel comunitario, para favorecer a la población rural, a la población indígena, que es donde están las mayores brechas de salud. Pero a mí me pareciera que al momento actual difícilmente se podría cubrir recursos humanos, medicamentos e insumos. Okay. Otro de los temas que se habla, aparte de la adquisición de los medicamentos, es cómo se va a abordar para poder trabajar con los sindicalistas. Sabemos que los sindicalistas de salud salen bastante a las calles y muchas veces se cierran las consultas externas, se deja de atender a la población, aunque las emergencias estén funcionando, sabemos que eso no es suficiente. ¿Cómo debería tratar este gobierno el tema con los sindicalistas? Mira, yo creo que eso es un poco más difícil porque como que no existe una receta, ¿verdad? Yo he visto a diversos ministros abordarlo de diferentes formas. Creo que lo más franco es cuando el ministro asume directamente una relación con la dirigencia sindical, aunque obviamente esto va a tener que pasar por comisiones que son delegadas en el viceministro administrativo, en asesoría jurídica, en recursos humanos. Pero creo que lo más sano sería tener las cuentas claras sobre la mesa. El movimiento sindical tiene una postura que es de reivindicación de las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, expresada en un pacto colectivo. Eso trae consigo el reconocimiento del bono de antigüedad, para lo cual hay un préstamo aprobado y para lo cual ya el ministro actual ratificó que se van a destinar fondos. Pero eso no es lo único que trae, ese es el acuerdo que por el momento existe entre Ministerio y Sindicato de Salud. Hablamos del sindicato más grande, ¿verdad?, el Frente Nacional de Lucha. Pero también vienen otras reivindicaciones como el trasladar el personal de renglones temporales a renglones permanentes. Eso requiere también una cantidad importante de inversión financiera. Y también está el tema de la reclasificación. Personas que están con otras capacidades, que se han ido formando a lo largo de su carrera en el ministerio, han ido adquiriendo carreras técnicas, carreras administrativas, se han convertido en profesionales y siguen con sus mismas plazas. O personas que están ocupando puestos con un X salario, probablemente o seguramente muy bajo, pero están desarrollando funciones de mayor importancia que requerirían una mayor retribución. Esa reclasificación también requiere. Estaríamos pensando, por lo menos para el año pasado, se hablaba de que el pacto colectivo podría requerir alrededor de 1.200 millones de quetzales. Y recordemos también que son gastos recurrentes, no son gastos que se efectúan una sola vez. Entonces, con un presupuesto de 4.000 millones de quetzales, un pacto colectivo con 1.200 millones de quetzales, yo creo que no puede salir adelante. Pensaría que eso es lo primero que debe de quedar claro sobre la mesa, y a partir de eso poder decir cuánto existe disponibilidad para el pacto colectivo y en cuánto se puede avanzar durante estos 4 años. Y preparar escenarios, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el ministerio puede recibir más insumos a partir de una reforma fiscal o a partir de una mejor recaudación del Estado? Pero si uno en principio plantea que efectivamente todos los problemas pueden ser resueltos al no entrar en conflicto, ese sería un mal comienzo, no hablar claramente.